Hola amigas, les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Hoy es sábado de manualidades y vamos a hacer algo muy práctico y útil. Es este lindo estuche con diseño de emoji popó. Es para poner las funditas para llevar a pasear a nuestras mascotas. A la vez es un incentivo para que la gente sea responsable al momento de pasear a sus mascotas y no dejen sus desperdicios por donde quiera. ¿Sí? También es una manera de enseñar a nuestros hijos que si quieren tener una mascota, pues deben ser responsables. Así que manos al tejido. Para tejer este lindo estuche vamos a usar lo siguiente. Aquí tengo dos lanas jazmín en color beige y café. Si bien el tono café es un poquito oscuro, voy a tratar de ser lo más explícita posible para que ustedes puedan hacer este trabajo. Vamos a tejerlo con un crochet de número 2.5. Voy a usar tijeras, aguja lanera, aguja normal e hilo, un par de botones de champiñón que van a ser los ojitos. Tengo aquí este botoncito en forma de huellita, como para darle un toque especial. Separador de puntos y una argollita para colgar nuestro estuche. Miren estas funditas, qué bonitas, siempre las ando a llevar cuando voy con mis perritas a la calle, para no dejar sus desperdicios. Por educación y por amor a nuestras mascotas debemos hacerlo, y por respeto a los demás. Me voy a basar en el ancho de la fundita para poder hacer la base de mi estuche. Vamos viendo entonces cuántas cadenitas voy a necesitar. Si bien ustedes ven que las cadenitas sobrepasan el ancho de las fundas, pero siempre traten de hacer con 2 centímetros a cada lado. Por eso es que queda más grande. ¿Por qué? Hay veces que hay fundas que son más anchas, otras de este tamaño, pero es preferible que tengan espacio para poder ustedes colocar sus fundas. Entonces con 30 cadenitas yo creo que está muy bien. Ahora voy a subir con una cadenita que sería mi primer medio punto, y ahí mismo voy a tejer 2 medios puntos. Ahora sigo tejiendo medio punto sobre cada cadenita. Hasta que terminemos y lleguemos a la primera. Una vez que llego hasta el final, en la primera cadenita, está mi primer punto. Ahora voy a tejer 3 medios puntos en el mismo espacio para completar 4 medios puntos. 1, 2 y 3. Y ahora sobre cada cadenita de base vamos a tejer medio punto. Y así vamos a crear un efecto espejo, porque sobre las mismas cadenitas de base está tejido de lado y lado. Terminemos de tejer entonces con medio punto. Ya llegamos al primer punto y aquí yo tengo ya tejidos 3 medios puntos con la primera cadenita y los 2 puntos adicionales. Entonces para completar 4 aquí solo pondría medio punto. Como voy a tejer en espiral, vamos a poner aquí mi marquita para no confundirme. Y entonces vamos a pasar al primer punto tejiendo un medio punto y
aumento, es decir, 2 medios puntos en el mismo espacio. Luego en el siguiente hacemos lo mismo, medio punto y aumento. Y luego en el que viene también, medio punto y aumento. Ahora vamos a seguir tejiendo con medio punto sobre cada punto anterior hasta llegar a la punta de nuestro tejido. Estamos ya en la punta y aquí acuérdense, amigas, que tejimos 4 medios puntos, por lo tanto van a ver en esta segunda vuelta 8 medios puntos, porque vamos a poner un punto con aumento sobre cada punto anterior, así. Así. Y listo. Ahí está. 2, 4, 6 y 8 medios puntos. Ahora vamos a seguir tejiendo con medio punto sobre el medio punto anterior todo el espacio. Así, medio punto nada más. A pesar de que este hilo es oscuro, creo que no se les va a hacer difícil tejer este trabajo porque todo es con medio punto. Ya la forma le voy dando luego, pero como les digo, traten de mirar bien lo que estoy haciendo. ¿Sí? Terminemos entonces con medio punto. Ahora, como ya tenemos una base con las 2 vueltas, tejiendo aumentos en cada esquina, vamos a tejer 10 vueltas a partir de esta, pero ya sin aumento, es decir, punto sobre punto. Así. Punto sobre punto. Obviamente seguimos tejiendo en forma ovalada. Ya nos vemos dentro de 10 vueltas. Bien, una vez terminadas mis 10 vueltas, he separado en la mitad. Y obviamente he puesto mis marquitas, tomando en cuenta la mitad a cada lado. ¿Sí? Es decir, que aquí hay 9 medios puntos, acá hay 9 y en el centro 18. He puesto mis marquitas obviamente y ahora vamos a cerrar. Ya no vamos a ocupar este separador porque aquí vamos a cerrar con punto deslizado. Recortamos y eso es todo. Ahora vamos a empezar desde aquí. Hago mi nudito de inicio y donde está mi marquita vamos a pasar y tejemos 18 cadenitas. Nos vamos donde está la otra marquita, tejemos medio punto y vamos a seguir tejiendo el resto con medio punto hasta que lleguemos donde está mi marquita. Una vez avanzado con medio punto todo el contorno, llegamos donde están las cadenitas. Ahora
Sobre cada cadenita obviamente vamos a tejer medio punto. Así. Y una vez que terminemos de poner medio punto en cada cadenita, a partir de la marquita ya les voy a indicar cómo empezamos las disminuciones. Una vez que hemos tejido sobre las cadenitas el medio punto, vamos a hacer disminuciones solamente en cada lado. Entonces lo hacemos de esta manera. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Ahí ponemos nuestra marquita, porque solo hasta aquí voy a disminuir en este lado. Entonces vamos. Costillita, costillita. Paso el hilo y tejo mi medio punto. Tejo el medio punto que viene y vamos a hacer una disminución. Costillita, costillita, paso el hilo y tejo mi medio punto. Luego medio punto y luego disminución. Costillita, costillita, paso y tejo mi medio punto. Luego medio punto y luego disminución. Tomo la costillita y la costillita del siguiente punto, paso el hilo y tejo. Medio punto, ahora disminución. Costillita, costillita, paso y tejo. Ahora tejo medio punto y disminución. Costillita, costillita, paso y tejo. Ahora voy a retirar mi marquita para ponerla del otro lado y no perderme. Entonces por acá vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Pongo mi marquita y voy a tejer medio punto sobre cada punto anterior hasta donde está la marquita. Avancé con medio punto hasta donde está mi marquita y aquí vamos a hacer disminución en este lado. Vamos a tomar la costillita de un punto, pero retiro mi marquita para que no me estorbe. Entonces vamos, costillita, costillita, paso el hilo y tejo mi medio punto. Luego tejo un medio punto y disminución. Vamos, costillita, costillita, paso, tejo mi medio punto. Luego un medio punto y luego disminución. Costillita, costillita, paso y tejo mi medio punto. Ahora nos toca un medio punto y luego disminución. Tomo la costillita y costillita siguiente y tejo. Va mi medio punto y luego disminución. Costillita, costillita y paso y tejo. Luego medio punto y luego disminución. Costillita, costillita, paso y tejo. Medio punto. Ahora esta vuelta que sigue vamos a hacer toda con disminución. Entonces tomamos costillita, costillita, paso el hilo
y tejo mi medio punto. Luego un medio punto y luego una disminución. Costillita, costillita. Paso el hilo y tejo mi medio punto. Luego nos toca medio punto. Luego disminución. Tomamos una costillita del punto siguiente, paso el hilo y tejo. Luego medio punto y luego disminución. Costillita, costillita, paso el hilo, tejo mi medio punto y luego medio punto. Y así vamos a alternar toda la vuelta con medio punto y disminución. Una vez terminada mi vuelta tejiendo un punto y una disminución, voy a tejer a partir de aquí 8 vueltas de medio punto, pero estas ya no van a tener ni disminución ni aumento. Solo vamos a tejer punto sobre punto. 8 vueltas. Bien, ya he terminado de tejer 8 vueltas sin aumento y ahora antes de seguir con el trabajo vamos a hacer los ojitos. Yo ya me adelanté a tejer el uno y vamos a hacer el otro. Entonces vamos a formar un aro mágico y dentro de él vamos a tejer 8 medios puntos. Saco el hilo y subo con una cadenita y vamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cierro mi aro mágico y para no confundirme, antes de seguir voy a poner una marquita, a pesar de que son 2 vueltas más, pero por cualquier cosa, para no confundirlos a ustedes, prefiero ponerla. Entonces ahora vamos a tejer en la siguiente vuelta punto con aumento sobre cada punto anterior, es decir, 2 medios puntos en cada punto. Así. 1, 2. 1, 2. Hasta terminar la vuelta. Ahora vamos a tejer alternando un punto y luego punto y aumento. Vamos por aquí tejiendo un punto y luego en el siguiente punto y aumento. Un medio punto y luego punto y aumento, es decir, 2 medios puntos en el mismo espacio. Medio punto y luego punto con aumento. Medio punto y luego punto y aumento. Así. Y está listo el contorno del ojito. Voy a sacar mi marquita y voy a recortar dejando un poco de hilo para poder coser. Me voy por debajo del último punto, paso el hilo hacia atrás y cierro. Ahora vamos a poner la pupila, que sería el botón de champiñón. Ya he terminado de poner el botoncito, dándole unas costuritas, y ahora vamos a rematar.
y listo. Ahora con mi aguja lanera vamos a coser el ojito a una distancia de 1 centímetro más o menos, ahí ha de ser. Ahí. Más o menos ahí. Y vamos a pasar. Vamos a ir haciendo puntaditas sobre el ojito, haciendo punto atrás. Quiere decir que paso ahí y luego voy hacia atrás y vuelvo a sacar el hilo así, fijando obviamente el ojito sobre la base para que nos quede bien bonito, así. Todo el contorno del ojito. Una vez cosido el ojito, vamos a rematar. Por aquí. Y eso es todo. Miren qué divertido queda. Ahora, a partir de donde está la marquita, que es donde me quedé con las 8 vueltas, vamos a hacer una vuelta de disminución, alternando una disminución y un punto. Entonces aquí va. Costillita, costillita, paso y tejo mi punto. Y luego vamos a tejer un punto. Luego disminución tomando una costillita y costillita del siguiente punto, paso y tejo. Luego medio punto. Luego disminución. Costillita, costillita, paso el hilo y tejo mi punto. Medio punto, costillita, costillita, paso y tejo. Y así termino mi vuelta. Una vez tejida mi vuelta de reducciones, vamos a tejer 4 vueltas más de medio punto sobre medio punto anterior. Ya tengo 4 vueltas y he cambiado la posición de mi marquita para no confundirme, porque aquí voy a hacer otra vez una vuelta de reducciones. Y vamos entonces a tejer una costillita, costillita con el punto que viene, paso el hilo y tejo mi medio punto. Luego voy a tejer un medio punto y luego disminución, costillita, costillita y tejo mi medio punto. Luego viene medio punto y ahora disminución, tomando una costillita, la siguiente del otro punto y paso el hilo y tejo mi medio punto. Luego viene medio punto y vamos por otra disminución. Tomo costillita de un punto, costillita del siguiente y paso el hilo y tejo mi medio punto. Y así termino la vuelta.
Una vez terminada mi vuelta con medio punto y disminución, voy a hacer otra vuelta igual. Es decir, que voy a disminuir un punto y voy a tejer otro. Entonces vamos a tomar la costillita y la costillita del siguiente punto, paso el hilo y tejo mi medio punto. Tejo medio punto y así mismo nos toca disminuir. Tomo la costillita del siguiente punto y la costillita del que viene. Paso y tejo mi medio punto. Nos toca tejer medio punto y luego disminución. Tomo la costillita de un punto y la costillita del siguiente y tejo y cierro mi medio punto. Y así termino esta vuelta. Y una vez terminada esta vuelta con disminución, vamos a tejer 8 vueltas más sin disminución, es decir, punto sobre punto. Una vez que tengo listas las 8 vueltas, vamos a recortar dejando un poquito de hilo. Así, no mucho. Aquí voy a cerrar con punto deslizado y listo. Voy a darle una pequeña vueltita así, ahí, y vamos a coser unas cuantas puntaditas. Ahí paso el hilo y solamente hago otra puntadita, es para sostener esta parte, nada más. Y luego vamos hacia abajo para rematar. Damos unas vueltitas. Y eso es todo. Vamos a recortar. Y listo. Miren cómo queda. Ahora voy a ponerle un lacito para que sea más gracioso. Aquí tengo un poquito de cinta, pero le voy a cortar en la mitad, porque no tiene que ser muy grande el lacito. Más o menos debe tener aquí unos 4 centímetros. Vamos a doblar así en la mitad. Y voy a pasar el hilo con punto de hilván. Vamos a fruncir y luego voy a dar unas 4 vueltitas por la mitad donde está la costurita. Así. Ahí está. Y vamos a poner la huellita que tenía por aquí. Ustedes pueden poner el botón que gusten o pueden acomodar el lacito como mejor les parezca. Ahí. Para que se vea más original. Yo como tengo 2 perritas, entonces queda bien este adornito. Ustedes pueden poner el que guste. Ahí. Otra costurita.
una vez listo mi lacito, le voy a colocar por aquí. Una vez colocado el lacito, vamos a poner el gancho. Con 5 cadenitas de base he subido 5 vueltas de medio punto. Ahora voy a tomar el arito por aquí. Vamos a cerrar tomando la cadenita de base y el punto del otro lado. Entonces paso el hilo y tejo una cadenita. Así. Cierro con medio punto. Cierro por acá. Con medio punto. Como es una pieza pequeñita, hay que tener un poco de paciencia, nada más. Aquí. Y el último punto. Ahí. Ahora doy vuelta al tejido y vamos a hacer una vuelta de medio punto, es decir, 5 puntos más. Vamos a cerrar. He dejado un poco de hilo y con mi aguja lanera vamos a unir. Ahí. Con mucho cuidado nos vamos por aquí. En el centro. Y vamos a coser. Ahí. Ahí, y ahora pasamos al otro lado para rematar. Miren, amigas, ya está listo mi estuche para poner las funditas para los desperdicios de mi mascota. Ustedes pueden poner también aquí un llavero si lo van a ir llevando a la calle. Vamos a colocar las funditas de esta manera y es súper práctico para que ustedes puedan ir jalando y tomando cada fundita. Amigas, no se olviden de enseñar a sus hijos de esta manera divertida a que debemos ser responsables con el cuidado de nuestras mascotas. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que es súper facilito? Lo pueden tener también en el lugar que tienen destinado para las cosas de sus mascotas, ahí colgado bien bonito, y van jalando las funditas cada que necesiten. Es una manera, como les dije en un principio, de incentivar para que la gente sea responsable y no deje los desperdicios de su mascota donde quiera. Hay que ser responsables si queremos tener un perrito o un gatito para no molestar y no faltar al respeto a la gente que está a nuestro alrededor. Y eso es también demostrar cariño a nuestras mascotas. Si les gustó este video, denle dedito arriba. Gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que sean notificadas de mis nuevos videos. En los comentarios déjenme qué más quieren tejer ustedes cada sábado de manualidades, porque a todas trato de leerles.
Y pues, amigas, estamos ya cerca de llegar a los 100,000. Así que si ustedes me ayudan a vencer a este odioso algoritmo de YouTube, lo vamos a lograr y vamos a tener muchas más visitas y muchas más personas van a tejer en este lindo grupo de Teje Creativas. También pueden seguirme en redes sociales para que ustedes sepan qué tengo de nuevo, porque no en todas las redes publico lo mismo. Siempre tengo novedades que a ustedes les va a gustar, así que vayan a mis redes sociales que también me pueden encontrar como Lanas y Tejidos del Ecuador. Yo no les canso más porque voy a seguir tejiendo algo muy bonito, Dios mediante, para martes de moda. Ya nos vemos. Bye.